Sara, necesito hablar contigo, dijo el padre, acercándose a su hija. En realidad, estaba muy nervioso y ni siquiera tenía idea de por dónde empezar ni de cómo llevar toda esa conversación a lo más importante. Esta noche, su esposa Rebeca, la madre de Sara, falleció. No fue una sorpresa, él sabía que así sería. No se puede decir que lo esperara, porque es imposible esperar algo así. Y por mucho que se diga, la muerte siempre llega de manera inesperada, en el momento menos oportuno. Rebeca llevaba mucho tiempo enferma. Cuando Sara tenía solo 2 años, a su esposa le diagnosticaron los primeros signos de cáncer. Juntos pasaron por todas las etapas: negación, aceptación, resignación y lucha. Lucharon durante 3 largos años, estuvieron juntos. Lloraron juntos, rieron juntos, se alegraron juntos y juntos vencieron. Sí, vencieron al cáncer. Pero, por más que lo desearan y por mucho que dijeran, si es un cáncer real, malicioso e implacable, no se puede vencer. Solo se puede suprimir, controlar, disminuir, pero no vencer. Si alguien alguna vez dice que venció completamente al cáncer, no lo creas. Entonces, simplemente no era cáncer, solo una formación benigna. El cáncer es imposible de vencer. Hasta ahora, nadie sabe de dónde viene ni cómo. Ganaron la batalla, pero la guerra no había terminado. Esta victoria les dio 10 años felices, 10 largos años felices de remisión. Y luego la enfermedad regresó. Acumulaba fuerzas, se preparaba para atacar como un enemigo astuto a escondidas, y golpear con una fuerza duplicada, triplicada, no, incluso con una fuerza multiplicada por 10. Nada presagiaba desgracias. Deberían haber ido por la noche a visitar a Sara en el campamento, era el Día de los Padres. ¿Quizás la llevemos a casa?, sugirió Rebeca esa mañana. Sí, ¿por qué no? Le gusta estar allí. No es la primera vez que está en ese campamento. Por lo que entiendo, ya tienen su propio grupo allí. ¿Estás bien, Rebeca? Dave se alertó. ¿Te sientes bien? Sí, todo está bien, dijo la esposa de manera algo indecisa y añadió, después de un breve silencio. Solo la extraño, no tengo fuerzas. Mi corazón duele. Todo el día estuvo lenta, como si estuviera escuchándose a sí misma. Rebeca, ¿te duele algo?, preguntó Dave unas 40 veces durante el día. No, no duele, respondía ella, pero de una manera menos segura en su voz, no como solía hacerlo en respuesta a esas preguntas anteriormente, con una sonrisa o incluso con una mueca. Ahora parecía no comprender lo que le estaba sucediendo. Y por la noche, justo antes de irse, de repente se desmayó. Dave quiso llamar a la ambulancia, pero decidió que sería más rápido si lo hacía él mismo. Llevó a su esposa en brazos al salón de oncología. Por supuesto, no fueron al campamento. Solo no se lo digas, Rebeca apretó la mano de repente. Que tenga al menos unos días felices y despreocupados. Él asintió y se volvió hacia la ventana para que su esposa no viera cómo una lágrima traicionera corría por su mejilla. Hizo como si sacara su teléfono móvil. No llores, Ted, no quiero estar en una tumba mojada, dijo Rebeca. Adivinó que su esposo no se contuvo y lloró. Habían vivido juntos durante demasiado tiempo, habían pasado por demasiado juntos, ella lo conocía demasiado bien, todos los gestos, todas las muecas y manías. Rebeca creía firmemente en el dicho popular de que si lloras demasiado a un difunto, él descansará en una tumba mojada. Y había un ejemplo frente a sus ojos: a su madre le encantaba mucho la madre de Rebeca, la abuela de Rebeca.
Y cuando ella se fue a una edad relativamente joven, a los 57 años, su madre lloró sin cesar durante varios años seguidos. Y la tumba de la abuela siempre estaba literalmente en el agua. Hicieron de todo, agregaron grava, instalaron drenaje, echaron arena, todo sin éxito. Cada primavera y cada otoño, tan pronto como la nieve se derretía o comenzaban las lluvias, la tumba simplemente se sumergía en el agua. Y luego, de repente, una tía lejana del pueblo le dijo a la madre que dejara de torturarse. Deja de llorar, eso no la hará levantarse, y le contó sobre el dicho. La madre de Rebeca se contuvo y dejó de llorar. Recordaba, pero se contenía. Y, milagrosamente, la tumba de la abuela parecía convertirse en un desierto. Incluso se podían plantar flores sin temor a que se mojaran en una semana. Así que, cuando Rebeca supo de la enfermedad hace 13 años, les dijo a todos que no lloraran. Pero, ¿cómo no llorar ahora, hija? La madre ya tenía lágrimas en los ojos. Así es. Como abuela, no tengo intención de estar en un charco. Cortó Rebeca. Está bien, está bien. No lo haré. No lo haré, dijo la madre, tragándose las lágrimas. Y ahora Dev. Que lloriquea como una mujer. Pensaba Rebeca. Como si eso me hiciera sentir mejor. Las lágrimas no ayudarán al dolor. Deja de derramar lágrimas por mí, repitió su esposa. Bueno, aún no has muerto, al menos, Ted se volvió con una sonrisa. Ahora llamaré a Sara. Hola, Sara, cariño, ¿estarías muy decepcionada si mamá y yo no vamos? Ted intentó hablar con la voz lo más despreocupada y alegre posible. Rebeca escuchaba la voz de su hija a través del auricular. Dave tenía un teléfono antiguo, en esos tiempos aún no sabían sobre la cancelación de ruido. ¿Y qué pasó? ¿Algo con mamá? La voz de Sara tembló y se volvió seria y preocupada. Sabía que su madre solía estar enferma y que debía cuidarla y no molestarla. Pero no sabía de qué ni cómo estaba enferma su madre. Rebeca le mostró el puño a Dev. No, todo está bien. Simplemente, ya sabes, Ted intentaba febrilmente inventar algo para no decirle la verdad a su hija. ¿Entiendes? El coche se averió. Estuve tratando de arrancarlo durante 1 hora y no arranca de ninguna manera. Incluso si tomamos un taxi, de todos modos no llegaremos a tiempo, llegaremos cuando ya estén desmontando todo. Solo nos causaría problemas, cariño. Ah, está bien, dijo Sara. Por su voz, de inmediato quedó claro que se alivió, aunque claramente estaba molesta. Rebeca le dio un puñetazo a Dev. Detente, no quiero que llores por mí, repitió su esposa. Bueno, parece que aún no me he muerto, ¿verdad? Dev se volvió con una sonrisa. Ahora llama a Katie. A ver si nos ayuda a arreglar esta cosa. Rebeca suspiró aliviada. Por lo menos Sara no se preocuparía más por su madre por el momento. Tenían una conexión muy estrecha, estaban sintonizadas la una con la otra, de alguna manera estaban en la misma longitud de onda. Era sorprendente, pero podían completar las frases del otro e incluso a veces comunicarse sin palabras, solo con la mirada. A pocas madres les tocaba tener una hija así, y a pocas hijas les tocaba tener una madre así. Eran verdaderas amigas. Ahora las lágrimas comenzaban a brotar en los ojos de Rebeca, yacía pensando cómo sería sin Sara, quién sería su apoyo. Por alguna razón, sentía que todo se acabó, que no se recuperaría. Dave, por supuesto, estaría triste, pero él todavía era joven, guapo, no tenía sentido enterrarse.
Se casaría, seguramente se casaría. Y ella incluso querría que se casara, solo cómo trataría su nueva esposa a Sara. Una madrastra es una madrastra. Ah, qué temprano se va, pensaba Rebeca. Su hija está pasando por un periodo tan complicado y difícil ahora. Quedarse en la adolescencia sin madre es muy difícil. Puede perderse y hacer cosas equivocadas. Si al menos tuviera un par de años más. Aunque, ¿qué cambiaría eso? Rebeca recordaba a sí misma a los 15, a los 18 años, la diferencia era pequeña. Si al menos tuviera 10 años más, entonces quizás habría tenido tiempo de ver a sus nietos, pensaba Rebeca. Pero no estaba destinado a ser. Aparentemente, no estaba destinado. Sentía que la vida, no gota a gota, sino como un torrente, casi como un río de montaña, simplemente se le escapaba. Bueno, ¿qué dice, doctor? Preguntó Ded con esperanza en la voz. El médico miró a Rebeca, a Ded y negó con la cabeza. ¿Cuánto me queda, doctor? Preguntó ella. No más de un mes, suspiró el médico. ¿Puedo pasar este mes en casa? Preguntó Rebeca. Me temo que no. Sin el cuidado adecuado, no aguantarás ni una semana, dijo el médico. Mamá, papá, estoy en casa. Gritó Sara, entrando directamente al salón con su mochila y, sin quitársela, se dejó caer en el sofá. ¿Y dónde está mamá? Sara, necesito hablar contigo. Ted se acercó más a su hija, listo para abrazarla si es necesario. ¿Recuerdas que mamá estaba enferma cuando eras pequeña? Sí, ¿y qué? Ah, por cierto, ¿de qué estaba enferma? Preguntó Sara. No es importante. Sara, la enfermedad ha vuelto. Ted intentaba encontrar palabras, pero un nudo se le formó en la garganta. ¿Y dónde está ella? ¿En el hospital? ¿En cuál? ¿Podemos llegar a tiempo? Sara lanzó preguntas sin darle a Deb la oportunidad de decir una palabra. Y ella, como si ya lo supiera todo, lo hubiera entendido todo. Simplemente, sin darse cuenta, estaba retrasando el momento. Sara, mamá murió esta noche, finalmente dijo Deb. ¿Cómo? ¿Cómo murió? Papá, estás bromeando, ¿verdad? Es una broma de mal gusto. Quiero saber dónde está mamá, Sara gritó y de repente se desmayó. Los médicos de la ambulancia le administraron una inyección de choque y dijeron que dormiría hasta el día siguiente. Ella está bajo estrés, en estado de shock, y todo eso al mismo tiempo. En el funeral, Sara no pronunció ni una palabra, simplemente se quedó de pie y miró todo con una mirada inmutable. Han pasado varios días, pero la hija no se sentía mejor. Deb no sabía qué hacer ni a qué médicos acudir. Sara parecía desinflarse como un globo de aire ante sus ojos. No comía, apenas bebía algo. Simplemente yacía allí, languideciendo a la vista de todos. Dejó de hablar. Los médicos advirtieron que, si la situación continuaba así, la ingresarían en una clínica de trastornos nerviosos y la alimentarían a la fuerza a través de un tubo. Solo después de estas amenazas, Sara comenzó a comer. Bueno, a comer en el sentido de que simplemente abría la boca y Deb le introducía la comida. Cerraba la boca y, sin masticar, se la tragaba. Sin embargo, esto fue suficiente para que ocurriera algún cambio. Sara pudo sentarse, aunque no por mucho tiempo, y pidió una tableta, papel y pinturas. Se había apasionado seriamente por el dibujo, solía ir a un estudio de arte y planeaba convertirse en artista. Deb trajo todo lo necesario,
y Sara se puso a dibujar. Lo hacía casi maniáticamente, en silencio, lentamente, durante mucho tiempo. Luego simplemente arrugaba el papel y lo arrojaba, comenzaba con la siguiente hoja, y así pasaba días enteros con pequeños descansos para dormir. Durante el día, dibujaba en silencio, pero por la noche, aparentemente pensando que Dad estaba dormido y no escuchaba, arrugaba cada hoja y la tiraba al suelo, diciendo en tono enojado: «Sí, porque no resultas». Pero él no dormía, no podía permitirse dormir. Simplemente temía por su hija. Una vez, cuando Sara dormitaba, recogió una bola de papel del suelo y miró. Sara estaba dibujando a su madre. A su inexperto gusto, era muy parecida. Se podría decir que perfectamente parecida. Pero al parecer, algo no satisfacía a la artista cada vez. Sara claramente quería dibujarla de memoria. Simplemente necesitaba que, junto con el retrato, saliera toda la negatividad, de lo contrario, era difícil entender por qué lo estaba haciendo. Por razones comprensibles, Sara no fue a la escuela en septiembre. Pasó un año en la cama, intentando recrear el retrato de su madre de memoria. Dad de repente entendió que no se trataba en absoluto de la negatividad, a Sara le importaba el proceso en sí. No podía soltar a su madre y aceptar su partida. Cada vez que dibujaba a Rebecca, parecía estar junto a ella. Podía ver nuevamente el rostro de su madre. Cada vez que Sara dibujaba un retrato, regresaba a ella en recuerdos. A esa vida despreocupada y feliz que tenían antes. Donde iban de excursión, navegaban en botes, iban al pueblo. No eran completamente urbanos. O más precisamente, Rebecca era de la ciudad, mientras que Dad venía de un pueblo. Visitaban su lugar natal algunas veces, pero a mamá no le gustaba. Sara recordaba que su papá actuaba de manera extraña, al menos eso parecía. A veces se volvía o parecía mirar constantemente a su alrededor. Parecía esperar encontrarse con alguien y, al mismo tiempo, temía encontrarse. Mamá parecía no notar su comportamiento, pero nunca estuvieron allí por mucho tiempo, apenas unos días. En general, a Sara le gustaba el pueblo. No percibía la naturaleza, la fauna, el río y el bosque de la misma manera que su madre. Todo le parecía extraño y muy interesante. Pero la niña, en ese momento, ama el pueblo. Decía papá con orgullo. Eso es solo porque es pequeña, ahora todo le parece interesante. Pero espera, crecerá y se pondrá en mi contra, respondía mamá sonriendo. Sara, ¿quieres ir al pueblo?, preguntó un día papá. Ella encogió los hombros y no dijo nada. No para visitar, sino para quedarnos permanentemente. ¿Te gustaba allí, recuerdas? Intentó convencerla Dad. Habló con médicos y psicólogos. Todos, sin excepción, llegaron a la conclusión de que, en primer lugar, la niña necesitaba cambiar de entorno. Y en segundo lugar, el bosque de pinos que rodeaba el pueblo, y la naturaleza en general, beneficiarían a Sara, que se estaba apagando por la tristeza. Bañarse en el río no se comparaba en absoluto con la piscina a la que Dad llevaba a Sara para la hidroterapia. Aunque la gran parte de la responsabilidad recaía en los hombros de Dad, ya que en el pueblo no había asistentes ni enfermeras. Él tenía que llevarla al río y hacer ejercicios en el agua. Dave estaba preparado, cuidaba incansablemente de Rebecca. Y allí, las preocupaciones eran mayores que simplemente bañarse en el río. Especialmente cuando Rebecca se recuperaba de la quimioterapia, cuando la lavaban cada hora de todo. Absolutamente de todo, para que no lo pusiera en su boca. Incluso del agua. Pero tenía que comer.
Así que Ded era hábil en los asuntos del cuidado. El único problema era su trabajo, o más precisamente, su propio negocio. Dave era un empresario bastante rico, un viudo rico ahora, para ser exactos. Sara aceptó ir al pueblo, pero con la condición de que él le contratara a una cuidadora. Sara ya estaba en una edad en la que entendía perfectamente que su padre no solo debía estar sentado junto a su cama. Tenía que ocuparse de sus propios asuntos. Pero ella necesitaría una asistente, al menos para cambiar el agua, traer las pinturas y el papel. En el pueblo, Sara planeaba continuar con su dibujo. Dave era un viudo adinerado, y también era un empresario. Compró la casa más grande y lujosa en su pueblo natal. La más grande y hermosa. No le importaba gastar en su amada hija. Al principio, tuvo la idea de comprar la pequeña casa a la que solían ir con Rebecca. La casa en la que nació y creció, donde vivieron su madre y su abuela. Por su imprudencia, en su juventud, vendió esa casa. Rebecca no quería ir al pueblo, ella era completamente una persona de la ciudad. ¿Qué voy a hacer allí?, decía ella. Pero luego Rebecca se enfermó y no fue el momento adecuado para pensar en eso. Durante el periodo de remisión de su enfermedad, estuvieron allí varias veces. Cuando Dad se ocupó de comprar la casa, resultó que la casita de su infancia ya había sido demolida hace mucho tiempo. Quizás sea lo mejor, pensó Dad. En primer lugar, la casa no estaba en buenas condiciones y no era adecuada para una niña paralizada. Y en segundo lugar, había demasiados recuerdos asociados no solo con la infancia. Justo antes de mudarse, Ted publicó un anuncio buscando una cuidadora. Hizo todo a la antigua, colocó el anuncio en un poste cerca de la tienda y en un tablón especial en la oficina. Necesitaba una cuidadora local para que no tuviera que viajar lejos. Para que no llegara tarde y no dependiera del transporte. Y sería aún mejor si se mudara a la casa que compró. Pensó que alguna anciana interesada en ganar un poco antes de jubilarse respondería. Pero no, aparentemente, las ancianas estaban demasiado ocupadas con sus propios jardines. Dad ya estaba desesperado y estaba a punto de contratar una cuidadora de la ciudad cuando de repente sonó el teléfono. La voz era bastante joven. Quizás sea lo mejor, pensó Dad. Sería mucho más interesante para su hija tener una compañera de su edad que una anciana gruñona. Hablaron y acordaron una reunión. Resultó que la chica también tenía experiencia, cuidó a su madre enferma durante mucho tiempo. Todo se estaba alineando perfectamente. A la reunión llegó una joven, de unos 18, tal vez 20 años. Dad ni siquiera le preguntó por su edad. Resulta que era huérfana. Cuando cuidaba de su madre, tenía alrededor de 10 años. Pero, por si acaso, recordaba todo muy bien. La cosa es que mi hija no está completamente enferma. Se puso mal después de la muerte de su madre y ahora no se levanta de la cama. Como si la vida se le fuera sin una razón aparente, dijo Dad. Me resulta familiar, respondió Katie. También me parecía que la vida me abandonaba con la partida de mi madre. ¿Y qué hay del padre? ¿Él te apoyaba?, preguntó Dad. No tengo padre y nunca lo tuve, sonrió Katie. O, mejor dicho, hipotéticamente sí existe, pero nunca lo he visto. Mi madre nunca se casó. Casi me salva mi tía. Tuve suerte de que ellas dos fueran gemelas. Mi tía se parece mucho a mi madre, así que en ese sentido fue más fácil para mí. ¿Y ahora, dónde está tu tía? ¿También falleció?, preguntó Dad. No, por supuesto que no.
Dios no lo quiera. Simplemente vivimos en una casita, bastante lejos del pueblo. Y aquí está tu anuncio, dijo Katie. ¿Entendido? ¿Querías estar más cerca de la civilización, por así decirlo? Sonrió Dev. ¿Aburrido vivir sola en el bosque, supongo? No, para nada. Simplemente tengo un novio en el pueblo, no lo ocultaré. Creo que podremos vernos más a menudo, sonrió Katie. Pero no a expensas de mi hija, dijo Dev. Oh, por supuesto que no. Es solo trabajo. Lo entiendo todo, volvió a sonreír la chica. Había algo dolorosamente familiar en su sonrisa. Era increíblemente similar a la sonrisa con la que su primer amor, Allison, solía sonreírle a Dev. Eran jóvenes, felices, con toda la vida por delante. ¿Cuándo fue eso? Oh, Dios mío, hace tanto tiempo. ¿Cuántos planes para el futuro? Tenía 20 años y ella, al parecer, acababa de cumplir 18. En ese momento no pensaban en la edad ni en el tiempo. Dave se unió al ejército y, literalmente, medio año después, allí en el ejército, conoció a Rebecca. Todo se complicó y se enredó. Dave le escribió honestamente a Allison que así fue como sucedió y que encontró su amor. No obtuvo respuesta, y Dave asumió que la chica ya lo había olvidado desde hacía mucho tiempo. Muchos chicos contaban que las chicas juraban amor eterno y luego dejaban de escribir casi después de un mes. Dave no pensaba en eso, simplemente vivía, amaba y aspiraba a una vida mejor. Se casaron con Rebecca justo después de su licenciamiento, la boda fue en la ciudad. La abuela y la madre murmuraban algo, mirando a Rebecca, pero Dave no pensaba en eso en absoluto. Estaba empezando una vida completamente diferente, ciudad, una joven esposa, trabajo, perspectivas y negocios. Rápidamente se convirtió en casi millonario. Ted tenía una buena habilidad para los negocios, como dicen. Ted presentó a su hija a Katie y, con el corazón tranquilo, se sumergió en el trabajo. Las chicas no encontraron de inmediato un lenguaje común. Sara parecía no querer dejar entrar a nadie en su vida. Estaba cerrada y no quería compartir nada, y seguía, sin parar, pintando retratos de su madre. La amargura de la pérdida no quería soltar a esa joven criatura. Sin embargo, Katie realmente estaba haciendo bien su trabajo, no había ninguna queja. Además de ella, en la casa había un jardinero, una cocinera y una criada. A Katie la contrataron solo para Sara, no tenía que llevar sobre sus hombros toda la casa. Dave era rico, muy rico. Era millonario y se podía permitir lujos como el personal doméstico. La chica se familiarizó bastante rápido con todos los miembros de la casa y se hizo amiga de ellos. Solo había comentarios positivos sobre ella, excepto que Sara continuaba mostrándose esquiva. ¿Por qué eres tan espinosa?, preguntó Katie en algún momento. Parece que incluso físicamente te podrías pinchar con algo. Y si no te acercas, no te pincharás, respondió Sara de manera típicamente adolescente. ¿Qué te pasa? Tu papá dijo que estás bien desde el punto de vista médico. Simplemente pareces no querer vivir. ¿Es por la muerte de tu madre?, preguntó Katie. Y no toques a mi mamá, gritó casi Sara. Nadie tiene la intención de tocarla. ¿Es a ella a quien dibujas constantemente en tus retratos? Katie levantó un trozo arrugado de papel y lo desplegó. Hermosa. ¿Es tu mamá? No la toques, gritó Sara, con toda la fuerza que pudo reunir. Guarda mis dibujos y nunca los toques. Ni tú ni nadie parecido nunca reemplazarán a mi mamá.
mi papá no es para ti. Katie incluso se rió. Ah, eso es. ¿Pensaste que quiero a tu papá? Sí, cálmate, él es demasiado mayor para mí. Soy solo un poco mayor que tú, 3 o 4 años más. Y tengo un novio, es joven y guapo, vive en el pueblo, dijo Katie. Sara se quedó en silencio y solo miró a su niñera como un cachorro pequeño. En el fondo, se sentía avergonzada. Avergonzada de haberse comportado como una niña mimada. Le daba vergüenza darse cuenta de que, en realidad, era una niña mimada. Toda su vida, papá y mamá cedieron ante sus caprichos. Siempre tuvo todo lo que podía desear. Ahora, ella ya no tenía a su madre. Y nadie, ni millones, podían arreglarlo. Extrañaba mucho a su madre, la extrañaba horriblemente, no podía vivir sin ella. Sara necesitaba el apoyo que su madre le brindaba. Sin ella, el suelo se le escapaba de debajo de los pies a Sara, y estaba enojada con el mundo, enojada con su padre por engañarla y no llevarla a casa desde el campamento antes. Estaba enojada consigo misma y con su madre. Se enfadaba porque su madre se fue sin despedirse. La madre no esperó a que su hija regresara del campamento durante varias horas. Sara estaba enojada con todos, por eso dibujaba retratos de su madre, la extrañaba terriblemente. Luego los arrugaba y los tiraba, castigando a su madre por ya no estar allí. Por ya no tener la vida que solía tener. Por ya no tener felicidad en su vida. Sara entendía que Katy no tenía la culpa de nada. Entendía que la chica no le quitó a su madre y que su padre no la necesitaba. Simplemente, esa estúpida frase se escapó por sí sola. La palabra no es un gorrión, una vez que vuela, no se puede atrapar. Y ahora Sara también sufría por eso, entendía que había ofendido injustamente a la chica que prácticamente era su sirvienta. Ella yacía aquí todo el día, sin hacer nada, ahogándose en su dolor, mientras la gente trabaja y vive. Y la gente es feliz. Sabes, dijo Katy, tú no eres la única que vive sin madre. Mucha gente en el mundo no tiene madre. Algunos murieron, como la tuya. Y algunos simplemente no la tenían, porque los abandonaron en la maternidad. ¿Crees que el mundo se ha derrumbado? Pero no, el sol brilla, la hierba es verde, incluso sin tu madre. Katy era mayor y entendía muchas cosas. Decidió no prestar atención a los resentimientos de la adolescente y, algunos días después de la pelea, fue la primera en hablar. Aunque ni siquiera se podía llamar una pelea, Sara simplemente explotó por el dibujo. Katy, literalmente, continuó regañando a Sara. Dijo cosas un poco crueles, pero no pensaba quedarse callada y ceder a los caprichos de la niña. Incluso si eso significaba que la despedirían. Tienes a tu papá, una persona maravillosa que hace todo por ti sin que lo pidas. ¿Y tú, qué? ¿Crees que no le es difícil después de la muerte de tu madre? Podrías apoyarlo, pero literalmente, te estás aprovechando de él, agotándolo nerviosamente. Mira, yo nunca tuve un papá. Nunca lo vi, y aquí estoy, viva como puedes ver. Y perdí a mi mamá cuando era aún más joven que tú. Sin embargo, no me quedé en la cama ni volví loca, simplemente seguí viviendo, dijo Katy. Bueno, resulta que eres huérfana, ¿verdad? ¿Cómo sobreviviste a eso?, preguntó Sara. Ahora se sentía aún más avergonzada por su comportamiento. Así es. No tenía tiempo para autocompadecerme. En el pueblo, ya sabes, hay sus propias leyes, respondió Katy. Y además, tengo una tía, la hermana de mi madre.
Ella me llevó con ella. Se parece mucho a mi madre, así que fue más fácil para mí que para ti. ¿Y qué pasó con tu madre?, preguntó Sara. No lo sé con certeza. Siempre estuvo enferma, mi tía decía que desde mi nacimiento. Algo salió mal durante el parto, yo era pequeña y no entendía. Simplemente cuidaba de ella, y luego desapareció, respondió Katie. Mi madre murió de cáncer, dijo Sara. Lloró y le contó a Katie cómo se enteró de la muerte de su madre. Cómo ella no la esperó del campamento y cómo su papá la engañó. A Sara simplemente le hacía falta desahogarse y llorar. Las chicas lloraron abrazadas. Desde entonces, se volvieron más amigas y hablaban a menudo entre ellas. Dime, ¿te pareces a tu madre?, preguntó Sara en algún momento. Yo sí, me parezco mucho. Creo que sí, dijo Katie. Y cuéntame sobre tu madre, ya que yo siempre hablo y hablo sobre la mía, pidió Sara. Sabes, de manera extraña, apenas recuerdo a mi madre, dijo Katie con tristeza. No hay mucho que recordar, mi madre siempre estaba enferma. Solo la recuerdo muy enferma en la cama. Ella yacía, y yo cuidaba de ella, como lo hago contigo ahora. Solo que tú puedes hablar, reír, y mi madre no podía. Algo le sucedió en la cabeza durante el parto. Mientras yo era muy pequeña, aún podía moverse, pero luego quedó postrada. La mayoría del tiempo dormía, así es como la recuerdo. Qué triste. Perdóname una vez más por mi comportamiento. Ni siquiera podía imaginar que alguien más podría tener una historia más triste que la mía, dijo Sara. En ese momento, Ted llegó al pueblo. Mientras las chicas charlaban, no escucharon cuando el auto de Katie se acercaba a la casa y continuaron con su conversación. Dave, justo en ese momento, subió al segundo piso y se acercó a la habitación de Sara para verificar cómo estaba su hija y saludarla. Pero entonces escuchó voces e incluso risas. Vaya, pensó Dave, las chicas se han hecho amigas. Decidió no interrumpirlas, y para que no escucharan sus pasos, se alejó sigilosamente de la puerta de puntillas. Fue entonces cuando escuchó a Katie hablar de su madre. Dave no pudo apartarse, se quedó parado detrás de la puerta, escuchando atentamente. En realidad, mi tía dice que me parezco mucho a mamá. Pero aquí, tienes que entender, la situación es muy interesante, dijo Katie, sonriendo. A mi tía me parezco no menos. Siempre pienso que ella es mi madre. ¿Y por qué?, preguntó Sara. Porque mi mamá se llama Allison y mi tía Leslie son gemelas. Son tan parecidas como dos gotas de agua. Tal vez por eso me resultó un poco más fácil superar la muerte de mi madre. Veía su retrato vivo ante mis ojos, dijo Katie. Dave, al escuchar esto, casi se desmaya en el acto. Así que, por eso, la sonrisa de Katie le resultaba tan familiar. Katie era la hija de Allison. Dave se sumergió literalmente en recuerdos de su juventud. Las gemelas Allison y Leslie siempre sorprendían a todos en el pueblo con su similitud, muchos incluso las temían. Eran exactamente iguales y solo él, Dave, veía cuán diferentes eran. Zoe era valiente, con carácter, capaz de enfrentar cualquier cosa, mientras que Allison no era así, era más femenina, suave. Notando las diferencias de carácter con el tiempo, Ted aprendió a distinguirlas incluso físicamente. Fue amor, amor verdadero a primera vista. Él recordó de repente una anécdota curiosa. Ya sea que Allison misma le pidiera a su hermana o que Zoika decidiera jugar una broma, Ted no se molestó en profundizar. En resumen, en una ocasión, en lugar de Allison, Leslie llegó a su cita.
Se vistió con la ropa de Allison, se maquilló como Allison, pero Dad inmediatamente notó la trampa. Literalmente, desde las primeras palabras. Allison quería poner a prueba la fidelidad de su prometido, eso es lo que le dijo Leslie. La prueba fue exitosa, Dad reconoció de inmediato la trampa, es difícil engañar a un corazón enamorado. Luego, él se unió al ejército y resultó que podría haber otra verdadera historia de amor para él. Dave realmente se enamoró de Rebecca, de lo contrario, nunca habría dejado a Allison. Allison quedó en algún lugar de su juventud, en su lejana juventud. Pero Rebecca estaba aquí, cerca. Ella era diferente. Era completamente diferente, adulta, valiente y decidida. En resumen, sucedió lo que sucedió. Y ahora, Dad está parado detrás de la puerta del cuarto de su hija. No, quizás eso esté mal. Está parado detrás de la puerta de la habitación de sus hijas y escucha su conversación. Ni Allison ni Rebecca están vivas, el destino lo dispuso así, y las chicas están sentadas y hablando. No hubo dudas. A juzgar por la edad de Katie, y ella era sin duda su hija, Ted no dudó ni por un minuto. Solo que no entiende por qué Allison no le informó mientras estaba en el ejército que esperaba un hijo. Entonces todo hubiera sido diferente. Entonces habría roto con Rebecca, e incluso tal vez ni siquiera la habría conocido. Oh, mujeres, mujeres. ¿Por qué son tan extrañas, incomprensibles e impredecibles?, pensaba Dad. Me gustaría visitar la tumba de tu madre, dijo Sarah. Entonces, tendrás que levantarte de la cama, dijo Katie. No es tan fácil como parece. ¿Crees que estoy acostada por pura malicia? En realidad, simplemente no puedo mover las piernas, respondió Sarah. ¿Tu madre está enterrada aquí en el pueblo? Claro, ¿dónde más podría estar? Respondió Katie. Justo detrás de la vieja capilla hay un sendero que lleva al callejón. Si sigues por él, sin duda llegarás a la tumba de mi madre. Es más fácil y rápido que rodear todo el cementerio e ir por el callejón principal. Al escuchar esto, Dad ya no pensaba si las chicas escucharían sus pasos o no. Como una torpedo, se levantó y corrió hacia el antiguo cementerio del pueblo. Conocía perfectamente su ubicación y la capilla a la que se refería Katie, así como el sendero mencionado. En este cementerio estaban enterradas la madre y la abuela de Dad. En un aliento, llegó al lugar, rodeó la capilla y salió al sendero. Unos cientos de metros y ahí estaba la tumba. En ella estaban escritas las fechas, el apellido y el nombre de Allison. Qué horrible era ver esa inscripción. Si hubiera sabido lo que estaba sucediendo allí, nunca habría permitido que Allison muriera tan trágicamente. Él habría ayudado, incluso si Rebecca se hubiera enterado, ella lo habría entendido. Dad se arrodilló frente a la tumba, lloraba y pedía perdón. Levantaba las manos hacia el cielo, con una pregunta silenciosa en los labios. ¿Por qué Allison no le dijo que estaba embarazada? ¿Por qué? Dad pasó varias horas en la tumba de su primer amor. Ahora tenía una hija más. Ahora enfrentaba una difícil conversación con Katie y Sarah. Las chicas apenas se estaban haciendo amigas y encontrando un lenguaje común. ¿Cómo reaccionaría Sarah al enterarse de que tenía una hermana? Y esa hermana es Katie, una adolescente impulsiva. Una palabra imprudente podría arruinarlo todo, Ted lo entendía. Pero al mismo tiempo, no podía esperar. No podía permitir que su hija mayor fuera tratada como una sirvienta en la casa. Simplemente tenía que contar todo.
Cuando Dev regresó a casa y se acercó nuevamente a la puerta de la habitación de Sarah, ralentizó un poco sus pasos. Quería reunir coraje y determinación mientras las chicas seguían charlando. «Me encantaría tener una hermana como tú», dijo de repente Sarah. «Y yo también», admitió Katie. Dev decidió que era una señal. Golpeó la puerta y entró. «Papá, ¿por qué llegas tan tarde? ¿Dónde te has quedado?», se alegró Sarah. La interacción con Katie claramente le estaba haciendo bien a Sarah. Ayer todavía estaba triste, apática y deprimida, y hoy estaba lista para abrazar a su padre. Aunque no estaban hablando de temas divertidos. «Bueno, entonces me iré», dijo Katie, levantándose. «Hasta mañana». Echó un vistazo fugaz a Dev, le sonrió ligeramente y se dirigió hacia la puerta. Esta sonrisa de nuevo. Esta es su sonrisa, heredada de su madre. Pensó Dev. Bueno, ¿cómo podía haber sido tan ciego antes? Ahora veía que Katie era realmente una copia exacta de Allison. «Espera», gritó Dev. Katie se dio la vuelta. Su corazón se apretó, era su hija al 100%, no había dudas. Tanto de él como de Allison. Así es como sucede en la vida. ¿Querías algo?, preguntó Katie. «No te vayas, necesitamos hablar», Dev no sabía cómo elegir las palabras. «¿Quizás te espero abajo?», sugirió Katie. «No, necesitamos hablar los tres juntos», dijo Dev. Katie volvió a la habitación y se sentó junto a Sarah. Dev las miraba y se sorprendía. Las chicas eran muy parecidas entre sí. Aunque tenían diferentes madres, el padre era uno solo. «Sabes, soy tu papá», finalmente se atrevió a pronunciar esas palabras. «Lo sé», dijo sorprendida Sarah. «No», Ted sonrió ligeramente. Quería aliviar la tensión. «Está claro». «No hablo de ti, Sarah». Chicas, gírense y mírense una a la otra. «Katie, yo soy tu papá». Las niñas obedecieron la solicitud y se miraron la una a la otra, girando sus cabezas como si estuvieran siguiendo una orden. Ahora, con ambas en perfil desde la perspectiva de Dev, notó aún más la similitud entre sus hijas. «¿Pero cómo puede ser esto?», preguntó asombrada Katie. «Así es», dijo Dev. Les contó la historia de su amor por Allison, y también habló de Rebecca, todo como fue, sin adornos. Las chicas escuchaban, literalmente, con la boca abierta. «Ahora, Katie, ya no serás la niñera de Sarah», dijo Dev. «¿No nos veremos más? ¿Quieres echarla?», preguntó Sarah, sin entender a su padre. «No, ahora eres un miembro de pleno derecho de la familia», dijo Dev. «Pueden verse tanto como quieran. Puedes mudarte a esta casa». «¿Y qué pasa con mi tía?». «Ella es como una madre para mí, no puedo dejarla», respondió Katie. «¿Leslie está aquí?». «¿En el pueblo?», preguntó Dev. «Bueno, no exactamente. Se fue a vivir a una finca, ahí es donde vivimos». «Te lo dije», dijo Katie. «Ah, sí. Perdona, mi cabeza está dando vueltas», dijo Dev. «Que se mude también tu tía, la casa es grande, habrá espacio para todos. Me gustaría hablar con ella». Sorprendentemente, tanto Katie como Sarah tomaron bien la noticia de que eran hermanas. Al día siguiente, Dev fue a la finca solo, sin Katie. Leslie, al escuchar el sonido del acercamiento de Katie, salió al porche. Oh Dios, cómo se parecían incluso ahora, cuando Allison ya no estaba viva.
Aún así, era evidente que estaba frente a otra hermana. Ahora, sin Allison ni Rebecca en el mundo, Ted podía mirar a Leslie con ojos completamente diferentes. Después de todo, viniste, dijo Leslie. Tan pronto como Katie me contó a dónde se había ido a trabajar, entendí que se avecinaban grandes cambios. Oh, Leslie, Leslie. Si supiera cómo iba a ser la vida, dijo Dev. ¿Y qué hubieras hecho? La vida está hecha para que sea como es, respondió Leslie. Llegaron a la casa y se sentaron a la mesa. Leslie sirvió té. Una casa sencilla, una mesa de madera, utensilios simples. A Dev le pareció que, por primera vez en muchos años, finalmente estaba de vuelta en casa. De vuelta de un viaje largo y significativo, un viaje que duró toda la vida. Leslie, ¿por qué no te casaste? ¿No tuviste hijos? Preguntó de repente Dev. Te estaba esperando, respondió Leslie, volteándose bruscamente. No puede ser, dijo Dev. Claro que sí. Te he amado toda mi vida, desde el primer vistazo. Pero solo tenías ojos para Allison. ¿Recuerdas esa cita? Mentí cuando dije que Allison me envió. Fue idea mía. Solo quería sentir lo que ella sentía. Solo quería robarle un pedazo de su felicidad, pero tú entendiste todo. La amabas a ella, y a mí me tocó criar a tu hija, dijo Leslie. ¿Y qué pasó con Allison? ¿Por qué está así? Dev no sabía cómo preguntar más concretamente. Tenía un coágulo que se desprendió durante el parto. La dejó inválida y finalmente la llevó a la muerte. Pobre Katie, intentó cuidar de su madre, dijo Leslie. Sí, qué destino extraño. Y ahora cuida de su hermana. Le conté todo lo expliqué, explicó la situación Dev. ¿Y qué piensan ellas? Preguntó Leslie. Parecen no estar en contra e incluso están contentas. ¿Sabes lo que pasó con mi esposa y Sarah, verdad? Dijo Dev. Sé. Espero que la niña se recupere, dijo Leslie. Yo también. Solo necesita apoyo. El mismo que su madre le daba. Espero que su hermana la ayude, dijo Dev. ¿Por qué Allison no informó sobre el embarazo? Quería hacerlo, simplemente no quería hacerlo por carta. Fue a visitarte al ejército, volvió llorando y no quiso explicar durante mucho tiempo. Y solo antes de morir contó que te vio en el punto de control con otra. Así que decidió no acercarse, no decir nada y nos prohibió hacerlo, dijo Leslie. Era Rebecca, solo salía con ella. El destino malvado me quitó a ambas, dijo Dev. Pero parece que me dejó a mí, dijo Leslie. Katie irrumpió temprano en la mañana en la habitación de Sarah. Levántate, hermana. Ya es suficiente estar acostada. Tenemos un montón de cosas que hacer hoy. Parece que nuestro papá decidió casarse, anunció Katie desde la puerta. Bueno, finalmente, ya era hora, dijo Sarah. Estoy cansada de verlos rondando por las esquinas como niños. ¿Y tú qué, planeas quedarte en la cama así en la boda? ¿O en una silla de ruedas? Preguntó Katie. ¿Y cuál es mi elección? No entendió Sarah. Ir a la escuela. Yo me encargaré de ti, pequeña holgazana, se rió Katie. En la boda de Dev y Leslie, ambas hijas bailaron con su padre y ambas estaban de pie por sí mismas. Parece que Sarah estaba empezando a recuperarse.